Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su espacio Justicia en Diálogo, un espacio creado por mujeres donde creemos que la justicia es el punto de transformación de nuestra sociedad, pero no a partir de la ley, no a partir de normas jurídicas estrictas, sino vinculada con el arte, con la cultura y hoy especialmente con la música. Y para hablar al respecto tenemos una gran invitada, una invitada de lujo. Y quiero presentarles a Laura Juliet Cervantes Patiño. Bienvenida, Juliet, es un placer tenerte en este espacio. Ella, así como la ven de joven, es una mujer hipertalentosa, directora de orquesta, compositora, cuenta con posgrado en Derechos Humanos y realizó estudios de Derecho Humano y Medicina Ayurveda en la India. Es fundadora y directora titular de la Orquesta Sinfónica Coyoacán. Ha dedicado su carrera a demostrar que la música es un instrumento de transformación social. Su trayectoria abarca giras por todo México y presentaciones en recintos emblemáticos, así como colaboraciones con instituciones culturales y académicas en favor de la paz, la justicia y el medio ambiente. Juliet está convencida de que el arte no es mero entretenimiento, sino una vía para sensibilizar y humanizar a la sociedad. Juliet, como ya les he destacado, ha impulsado muchos proyectos musicales donde integra no solamente la música, sino donde se preocupa por los derechos humanos y la inclusión. Y en este 2025 presenta su puesta en escena Ecos de Humanidad, una campaña que busca acercar la música a personas con discapacidad y promover desde la orquesta una cultura de empatía, de respeto, de unión a través del arte. Ecos de Humanidad es una campaña que tendrá su momento crucial este sábado 18 de octubre a las 13 horas en el Centro Cultural Hermana Luna en Viena 124, Colonia del Carmen, Coyoacán. Les invitamos a que puedan asistir, pero para que sepan de qué va esto, voy a dejar en este momento a Juliet con la maestra Mariana de Lucio. Amigas, amigos, amigues, yo soy Mariana de Lucio, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Juliet a este espacio. Creo que pocas veces podríamos hablar de justicia y arte, parece que la intersección no es obvia y nos encanta tenerte aquí, así que bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por hacer esta unión que pareciera que es tan lejana, pero no, ¿no? Precisamente, estaba leyendo tu perfil, lo que tú has hecho, estoqueándote básicamente en redes sociales, y tu statement básicamente afirma que el arte es un instrumento de transformación social, no de mero entretenimiento. ¿Cómo llegas a esta convicción? Pues yo creo que es la forma en la que uno concibe el arte y sobre todo si te vas a sus raíces, ¿no? Cuando los inicios del arte lo que buscaban en realidad era que el ser humano se expresara a través de esto, ¿no? Que expresaban, pues, por ejemplo, los tambores cuando iba a llover, ¿no? De que ya viene la lluvia, o luego los tambores de la guerra, o por ejemplo nuestras pinturas rupestres. Entonces, ¿qué es lo que hacía el arte inicialmente? Era mostrar lo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿no? Para que ellos dejaran como una prueba de lo que estaba sucediendo. Si nos remontamos ya y nos venimos más hacia el futuro, pues, por ejemplo, todas las guerras o los nacionalismos, tú sabes que una base muy importante es el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen nuevas canciones, por ejemplo, en la Revolución Mexicana con nosotros los corridos, ¿no? El muralismo que surgió también con nosotros, etcétera. Entonces, eso prueba mucho que el arte la función del arte no era nada más que la gente estuviera plácidamente escuchando o que perteneciera a un grupo específico de personas o que fuera clasista, como ahora sobre todo mi arte, como ahora normalmente se percibe, ¿no? Entonces era esto. Y sobre todo porque siento que en Occidente, de las pocas formas que tenemos para sensibilizar al ser humano,
y que para sensibilizar me refiero, para construir una mejor sociedad, necesitas una sociedad más sensible. Y de las pocas formas que tenemos para sensibilizar aquí, en Occidente particularmente, es el arte. Entonces, por eso creo que es muy importante que uno se tome, cuando eres artista, que te tomes verdaderamente en serio tu trabajo, porque el impacto que tú tienes en la sociedad, lo sepas o no, es muy grande. Tan lo sabemos que también somos muy conscientes cuando existe arte que está cargado de agresividad y qué es lo que provoca en la gente. Entonces, hasta este momento pareciera que hemos tenido como los ojos un poco cerrados al respecto de decir, no importa que pongas ese tipo de películas, no importa que tengas ese tipo de música, no importa que pongas ese tipo de letra, cuando ellos no tienen, muchas veces no enfatizamos en lo importante y en lo sensible que somos, aunque nos neguemos los seres humanos, ¿no? De que cualquier cosa que entre por cada uno de tus sentidos tiene un impacto en ti, lo sepas o no, te guste o no. Por eso es que cuando estás triste buscas cierto tipo de música, cierto tipo de películas. Cuando estás feliz quieres cierto tipo de música. O sea, tu cuerpo, tu mente, tus emociones te están diciendo de forma constante qué es lo que está pasando contigo. Pese a ello nos negamos, ¿no? Entonces el punto de todo esto ha sido, bueno, creo que para construir una mejor sociedad, cuando algo no te gusta, tú tienes que aportar. En este caso yo soy artista y tengo completamente esa convicción y es la premisa que ha movido a mi orquesta en los últimos 8 años y medio que llevamos trabajando. Entonces es pensar en eso. El arte, nosotros, por lo menos el arte que yo hago, no es para entretener a la gente, no es para que si nosotros estamos haciendo arte y estamos compartiendo algo que es verdaderamente profundo, la gente esté en otro mundo, ¿no? Es para decirles, bueno, somos seres humanos, somos sensibles, nosotros al igual que ustedes, porque yo creo que todos queremos una mejor sociedad. Y resulta que a lo mejor la semilla más profunda para construirla depende de la sensibilidad y la calidad de seres humanos que somos nosotros, no de aspectos externos como son las leyes, que sirven para regularnos, no para sensibilizarnos. Las leyes nos detienen de hacer cosas y te enseñan qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero cómo de forma natural, cuando nacemos con eso, cómo a lo largo de los años lo perdemos, esta sensibilidad natural, y cómo podemos regresar. Entonces, por eso que llegamos a esta conclusión de que el arte es un instrumento de transformación social, por lo menos el que yo busco encaminar con mi orquesta, y no entretenimiento social. Se agradece mucho tu responsabilidad al crear arte. Ahorita que lo mencionabas, creo que también para bien o para mal, el arte ha funcionado para crear discusiones en la sociedad. Y me refiero para mal, por ejemplo, pensemos en el movimiento fascista del siglo pasado, ¿no? Pues precisamente la propaganda llegaba a través del arte, ¿no? Tanto claro. Así que sigue en museos y tal vez es un recordatorio de lo que no habremos de repetir. Y tal vez justo lo que dices, la ventaja del arte también como movimiento social para sensibilizarnos y para buscar tal vez movernos hacia una utopía que es lo que queremos, ¿no? Básicamente movernos hacia la justicia. Oye, ¿y en qué momento descubriste, ahorita que lo estabas platicando, hablas mucho también de arte, me imagino yo, cuando lo hablas, visual? ¿Cómo hablamos? Entonces, ¿cómo llegas con la música? Y sobre todo en una orquesta que no tiene, muchas veces, la sinfonía no tiene letras. ¿Cómo es que llegas a hacer una conexión o cómo permites esa sensibilización a través únicamente de instrumentos y de orquesta, sin justo el apoyo visual? Sin el apoyo visual y sin palabras. Bueno, como mencionaron hace un momento, hice hace varios años un posgrado en Derechos Humanos. Y al terminar mi tesis le escribí acerca de la importancia de que la sociedad conociera los derechos humanos. Entonces, a la hora de estar investigando, encontré que antes de que existiera la democracia, cuando estábamos en los tiempos de Sócrates, Aristóteles, ellos, con la finalidad de crear la sociedad utópica que ellos esperaban, se basaron en 2 pilares que eran fundamentales para construir una buena sociedad. Uno era la gimnasia, conocida ahora como el ejercicio, que claramente es muy importante. A lo mejor ahorita en Occidente ya perdimos un poco de vista eso, pero es muy importante el movimiento porque no nada más es de que tú tengas un cuerpo atractivo. No, hay muchísimas más implicaciones cuando tú mueves tu cuerpo que también llegan a darte claridad mental, que es lo que ellos querían. Y por otro lado, eligen un arte y eligen la música, no eligieron ninguna otra arte. ¿Cuál era la razón? Ellos decían, bueno, nuestro cuerpo, al igual que el planeta, está mayormente construido por agua. Entonces, la música, ¿qué son? La música son vibraciones. ¿Qué quiere decir? Que por eso mencionaba hace rato que la música muchas veces no podemos negarnos. Porque tú escuchas cierto tipo de música y aunque tú no quieras, esas vibraciones, pues simplemente la sangre es líquida. Provocan algo en tu cuerpo, provocan una reacción. Seas completamente consciente tú o no, esos procesos fisiológicos suceden. Entonces ellos, por ejemplo, decían, bueno,
para el tipo de persona que, si yo quiero que esta persona o este grupo de personas sean líderes, yo tengo que ponerles este tipo de música. ¿Por qué? Porque necesito que sean fuertes, porque necesito que sean firmes, porque necesito que tengan mucha claridad mental. Para las personas que quiero que sean las que obedezcan, necesitamos este tipo de música para que estén abiertos y estén, bueno, sí, abiertos a estar obedeciendo y atender lo que se les está diciendo. Entonces tú con eso te das cuenta de la agudeza que tenían desde esos tiempos del impacto del arte y en este caso en particular del impacto de la música. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros buscamos obras en la orquesta, sobre todo ahorita manejamos mucho que es música de compositor mexicano vivo. Entonces esa es música que también ustedes no escuchan prácticamente en ningún lugar y curiosamente mucho del compositor mexicano vivo busca abordar un lenguaje bastante emocional, no estamos trabajando un lenguaje moderno ni contemporáneo, estamos trabajando un lenguaje que muchas veces roza con el nacionalismo, por ejemplo, y que el poder del nacionalismo es muy grande, porque por eso es que esa música surge en los momentos nacionalistas, que quiere decir que conecta con algo muy profundo de ti, como cuando escuchas el mariachi, no sé, inmediatamente te transporta a algo. Entonces tú escoges cierto tipo de música y sabes como el impacto que va a tener en la persona. Sea asidua a la música clásica o la música de concierto o no, siempre hay un impacto. Entonces yo en lo particular no he tenido nunca una duda del impacto que hay en la música porque lo he sentido, ¿no? Si tú estás feliz no vas a querer escuchar algo triste. Si tú estás triste no vas a querer, o sea, tú solito buscas, y no me refiero nada más a la música académica, cualquier otra música que tú buscas en la radio, si estás romántico pones una, si te rompió en el corazón pones otra, ¿no? Entonces como hay patrones que esa misma música tiene y que están hechos con base en un análisis de las emociones humanas para despertarte cierto sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú no estás triste y pones algo triste, aunque tú no quieras, vas a caer en ese estado de ánimo. Entonces, son esas como pequeñas pruebas del impacto que tiene. Entonces, es cómo estás jugando tú con el ser humano, ¿no? De que a veces lo pones triste, a veces lo pones enojado, a veces lo pones agresivo. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás dándole a la sociedad? Entonces nosotros hacemos eso, ¿no? O sea, sabemos el impacto que tiene, buscamos música, en este caso, que creamos que tiene este tipo de influencia, que sea un lenguaje sumamente accesible para el público, para todo tipo de público, todo tipo de edades, ¿no? Y hasta ahorita creo que sí ha tenido sus resultados, ¿no? Me encanta. Una pregunta desde alguien que viene de ver la justicia de una manera muy institucional, muy a partir de las leyes, reglamentos, constitución, etc. ¿Qué puede aprender la justicia viéndolo como esta parte institucional, como este gran monstruo de normas? ¿Qué puede aprender de la sensibilidad artística? ¿Cómo es que una tiene que ver con la otra? ¿Cómo podemos llegar a un punto de encuentro? Bueno, pues justo hace unos momentos mencionábamos eso, que yo les decía a ellos, bueno, yo soy directora de orquesta, sí, soy directora de orquesta, pero antes de eso soy mujer, pero antes de eso soy ser humano. Entonces, no puedes tú pasar a un tercer piso si no has pasado previamente por los primeros, que es desde mi perspectiva, que creo que es lo que está fallando, porque obviamente no vivimos en una sociedad idónea, estamos muy lejos verdaderamente de vivir en una sociedad idónea. Entonces lo que yo siento que ha faltado es esto, o sea, ¿por qué el hecho de pensar en las emociones, por qué el hecho de pensar en la sensibilidad del ser humano tiene que estar desligado de la justicia, ¿no? O sea, ¿por qué tú agredes a las demás personas? ¿De dónde viene esa agresión? De un sentimiento que tú tienes, ¿no? De esa falta de sensibilidad. ¿Por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué asaltas? ¿Por qué matas? Porque tú no tienes esa sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes hasta ahorita están normalmente, o la justicia en general, está como muy enfocada en que tú haces una acción, a una acción viene una reacción, ¿no? Pero no se van a las raíces. La raíz es la sensibilidad de los seres humanos. Si nosotros fuéramos seres sensibles, que de hecho nacemos siendo sensibles, por eso es que los niños reaccionan mucho cuando un niño ve que agreden a un animal o a una persona, no se diga, o que le hablas con un tono más fuerte, claro, porque ellos vienen todavía con esta sensibilidad que con el paso de los años nosotros vamos perdiendo, pues porque la agresión externa y el mundo muchas veces es tan hostil que obviamente tienes que protegerte, y para protegerte pues necesitas ser muchas veces frívolo, ¿no? Porque no aguantas ese tipo de agresión. ¿Por qué? Porque estamos obviando todo el tiempo y estamos olvidando esa parte que antes de cualquier cosa, antes de que tú eres abogado, antes de que eres médico, antes de que lo que sea, eres un ser humano.
y tienes emociones y manifiestas emociones y eres sensible, y que si esa sensibilidad, que es como nos pasa actualmente, llega y está rozando y te la están lastimando todo el tiempo, te vuelves insensible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves todos los días en las noticias que están matando, que están robando y que el número de feminicidios ha subido, el número de asaltos ha subido, y ya no dices nada. No porque no sientas, sino porque el impacto inicial es tan fuerte que dices, ya no puedo. Yo no quiero ver esa violencia, yo no quiero escuchar eso, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nos bloqueamos. Entonces, creo que una de las formas que ignoramos nosotros, y muchas veces la gente se ríe, bueno, te ríes, pero si tuvieras un poquito más de intuición, sabrías que esa es la raíz verdadera, ¿no? Si tú estás todo el tiempo buscando, no sé, por ejemplo, cuando vas a un médico y resulta que te duele una parte del cuerpo y te da una medicina para que nada más trates esa parte del cuerpo y resulta que eso viene de otro órgano y te están dando algo para una parte que no para la parte que debe ser tratada correctamente, tarde o temprano va a tener otras implicaciones en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos el tiempo de analizar cuáles son las bases. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, y también siendo abogada, que nunca lo he ejercido, pero lo estudié, nunca he estado separado, ¿no? Entonces, conforme más pasa el tiempo, más claro me queda lo unido que están, porque si hay injusticia, si hay violencia, si hay todo esto, es porque somos seres humanos insensibles y que no se está apelando a esa parte, no se está trabajando esa parte que debería de ser la primera, ¿no? Como dicen, no te educan bien en tu casa, no te educan bien en la escuela, ¿de dónde viene la agresión? ¿De dónde viene la violencia? Y hay todo tipo de violencia, hay tantas violencias que pueden parecer tan insignificantes, pero que a largo plazo tienen un impacto muy grande. ¿Quiénes son los que ofenden, no? Si tú analizas, y no estoy justificando a nadie, pero son personas que muchas veces han pasado por muchísima violencia, claro, ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ellos fueron violentados, aprendieron eso, resistieron eso, piensan que eso es la norma y lo hacen, ¿no? Entonces, es que esa debería de ser la raíz, ¿no? Están las leyes que deberían de ser como una búsqueda que de vez en cuando, esporádicamente, uno acude a ella cuando algo se sale de control, pero no debería de ser nuestra base. Y desde hace muchas décadas o incluso siglos, esa ha sido la base, ¿no? Que todo sea externo y no se trabaja nunca lo interno, porque o se tacha de cursi o se tacha de 20,000 sinónimos de adjetivos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, pues no, entonces yo no, mis músicos nunca hemos tenido esa parte de que la justicia no tenga nada que ver con el arte, no, al contrario, porque somos seres humanos y de hecho todos, antes de la profesión que tengamos o del sexo que tengamos, somos seres humanos y entonces la sensibilidad debería ser una prioridad de nosotros. Creo que justo acabas de tocar un tema importantísimo, lo pienso en el derecho penal. Yo siempre he dicho que cuando llega el derecho penal, cuando llega una sanción, cuando llega el punitivismo, es porque el Estado ya falló. Y precisamente creo en la prevención como un primer paso para la justicia. Y ya, pues me acabas de convencer, creo, o le acabas de poner palabras en que la cultura también es una forma de prevención. Entonces, sí, me acabas de convencer que la música también tiene una forma de prevención en el derecho. Hola, nuevamente pues estamos aquí, continuamos con la entrevista con Juliet. Mi nombre es Mar de Padilla y pues Juliet, cuéntanos un poco cómo construiste esta orquesta, los orígenes, precisamente nos hablaste de las raíces y pues las raíces de tu orquesta, ¿cómo se dieron? Bueno, pues la orquesta la fundé después de una estadía que hice de 3 años en Asia. Estuve viviendo y trabajando en Hong Kong varios años. Y bueno, siempre tuve el deseo de ser directora de orquesta. A lo que me enfrenté cuando regresé a México fue que las oportunidades para los directores de orquesta son en realidad muy pocas. Si eres joven, también lo hacen todavía un poco más difícil. Y si eres mujer, lo hacen muchísimo más difícil. Entonces como que tenía las 3 cosas muy claves para que pues el desarrollo, mi desarrollo como directora artística o directora de orquesta pues realmente saliera adelante, ¿no? Entonces a lo que me decidí fue, yo quería tener una orquesta. Entonces lo que busqué fue
empezar desde cero, ¿no? Que ahorita mis músicos tienen 20 y tantos años, todos están de 20 y tantos para arriba, pero cuando yo empecé varios de ellos eran niños. Entonces lo que yo tuve que hacer es, bueno, no tengo opciones, no tengo oportunidades de trabajo, pues me la voy a buscar yo y la voy a dar yo. Entonces lo único que tuve que hacer fue eso, ¿no? Que los primeros años fueron de formación, de ver cómo, aunque fueran niños, yo podía dar resultados que fueran pues alentadores musicalmente, ¿no? Porque al final digo, me muevo con todas las compañías, pero mi materia prima es la música, entonces debe de haber cierto nivel en ella. Y afortunadamente, como estuve trabajando varios años en Asia, eso me abrió como la perspectiva de que el hecho de que tú estés trabajando con personas de 9, 10, 11, 12, 15 años no significa que tú tengas un mal nivel, no es sinónimo de mediocridad como en muchos otros países. Entonces, y bueno, tuve eso, lo hago ahorita aquí y a eso me dediqué, ¿no? Los primeros años, ahorita vamos a 8 años, para 8 años y medio que hemos estado trabajando, la mayoría de ellos ha crecido conmigo y entonces hemos evolucionado en muchísimos aspectos, afortunadamente. Ahorita ellos los ven y pues como ya tienen 20 y tantos años, ya son todos ellos unos jóvenes adultos, ¿no? Pero de ahí viene, ¿no? Y en todo momento pues del deseo de que cuando tú quieres hacer algo, pues buscas la forma de verdaderamente llevarlo a cabo. Y si te pide o te exige que te vayas por otros caminos que a lo mejor pueden ser más largos, pero quizá más saludables, porque eso también es cierto, que puedas crecer con mucha libertad en muchos aspectos que para mí ha sido fundamental, pues sí, claro que llevó su trabajo bastante hasta la fecha, pero en todo momento ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena porque, bueno, en primera sabes que todo trabajo tiene su recompensa, que el esfuerzo nunca está, o sea, siempre te paga, y que el hecho de que uno construir el respeto, que uno construirlo de esta forma, de una forma que creo que es muy difícil que alguien verdaderamente, porque también estamos acostumbrados socialmente a estar todo el tiempo, no sé, metiéndote en la vida de los demás, ¿no? Entonces, de esta forma, construyéndolo de esa forma, también he visto que es una forma muy buena de evitarte que se metan en tu vida, ¿no? Porque estás demostrando todo el tiempo, paso a paso, lo que te ha costado, ¿no? Desde conseguir gente, desde conseguir recintos, desde organizar todo, desde buscar los patrocinios para las giras, desde todo, ¿no? Entonces, sí ha sido mucho trabajo y de mucha evolución. Y bueno, la temática, afortunadamente también que tomamos desde el principio, porque se dio así natural, también por la edad que ellos tenían, ha sido siempre social. Entonces, nos hemos movido a lo largo de estos ya más de 8 años de esa forma. Muchas gracias. Y mencionas pues la cultura del esfuerzo y del respeto al trabajo que han hecho como orquesta. ¿Cuáles serían los retos principales que en estos 8 años han enfrentado? Pues la falta de respeto a nuestro trabajo. Constantemente digo, afortunadamente tenemos todo tipo de público y en varias ocasiones he compartido que en realidad no ha sido como tal el público el que ha ejercido agresión o violencia hacia nosotros, sino más bien instituciones, ¿no? Por esta parte como cuadrada, cerrada, de que te atacan porque no sigues ciertas normas que ellos tienen establecidas, ¿no? Entonces sí, por un lado esa parte, por otra parte abrirnos paso cuando, no creo que nada más en este país, yo creo que a nivel mundial el tipo de música que nosotros hacemos y que compartimos está como hecha a un lado y se toma como clasista o elitista, cuando si nos vamos a los orígenes no es así, ¿no? Y por otro lado, las instituciones, yo creo que cada vez se han tornado muchas instituciones muy agresivas, violentas y abusivas de los artistas, de que normalmente un artista, cuando nosotros queremos trabajar, lo hacemos porque queremos, porque deseamos, porque es una necesidad que hay en nosotros básica, y muchas instituciones se aprovechan de eso, ¿no? De que no son ni siquiera capaces de darte un vaso de agua antes de que es un concierto, cuando ellos llenan absolutamente todas sus carteleras con conciertos gratuitos de nosotros, que significan horas inmensas de trabajo
de dedicación. En mi caso, de que mis músicos tienen que pagar camiones extras a veces, si hay alguna vialidad, o taxis o Uber, si hay alguna vialidad cerrada. Para llegar a los conciertos también hay que hacer cantidad de gastos. A veces llegan sin comer porque no alcanzan. O sea, no ven ellos como todo este esfuerzo. Uno lo da porque uno quiere, está bien, nosotros hemos tomado esa decisión, pero una cosa es eso, que uno dé las cosas porque uno quiere, y otra cosa es que quieran abusar de ti. Entonces sí hemos pasado por mucho, no creo que nada más nosotros, creo que en general mi sección artística sí es, pasamos constantemente por eso. Desafortunadamente es algo que muchos de ellos ya han aceptado, nosotros no, es si no nos respetas, si no nos valoras, no queremos estar con ustedes, ¿no? Porque ¿cómo vas a hablar de respeto si tú no lo das y si tú no lo tienes a ti mismo, ¿no? Entonces, si no nos respetan, no regresamos a ese lugar. Nos digan lo que nos digan, sea la mejor sala de conciertos, no regresamos a ese lugar porque no nos podemos estar moviendo de esta forma que va en contra de los principios que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Es el respeto. Entonces sí creo que hay una gran falta de respeto, pero también creo que el lado alentador es que una gran cantidad de gente realmente con el tiempo, y que ha sido a nuestros conciertos a lo largo de estos 8 años, nos ha acompañado, es gente verdaderamente sensible, que se ha involucrado también, por ejemplo, en todas las campañas que hemos realizado, o que luego, curiosamente, por ejemplo, llegamos a provincia cuando vamos a las giras, y personas que muchas veces pensarían que no van a valorar nuestro arte, lo hacen. Y nos ponen mucha atención, y verdaderamente uno sabe que llega a esas personas porque están como abiertas, muchísimas veces mucho más abiertas que lo que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces nos hemos encontrado de todo, del público en general yo creo que ha sido bastante abierto, y abierto a todas las aventuras que hemos emprendido, y más bien a nivel institucional, como que con los años, o no sé si es la atención que le hemos puesto, pero a lo largo de los años sí hemos encontrado como eso, ¿no? Que ellos mismos son los que te ponen todo el tiempo baches en el camino, y que muchas veces, lamentablemente, pues nosotros los aceptamos, pero yo lo que manejo con ellos, y sobre todo con mis músicos, o sea, como les menciono, yo los conozco a ellos desde niños, ¿no? Entonces es, ¿cómo les voy a decir a ellos, sí, vamos a aceptar esto, ¿no? Vamos a aceptar esta violencia, vamos a aceptar estas faltas de respeto. No se puede, ¿no? Entonces es cómo poder llevar estas dos partes, de que das lo que quieres, das lo que tienes, ofreces, compartes, pero buscando esta otra parte que sí está como pues regulada, ¿no? De que sí se busque el respeto. Entonces igual nosotros buscamos fomentar también ese respeto con nuestro trabajo. Muchas gracias. Pues sí, mencionas palabras clave, ¿no? Congruencia, la dignidad y el respeto a tu trabajo. Muchas gracias. Pues a ver, continuando con la plática que nos has hecho favor de darnos respecto de tu trabajo, ¿nos podrías platicar un poquito ahora cómo nace esta campaña que es respecto al tema de discapacidad y de cómo podemos incluirnos todas las personas en esto? ¿Cómo es que nace este enfoque que quieres dar del arte y mezclarlo con este enfoque? Pues yo creo que nace desde la primera campaña que emprendimos nosotros. Cuando yo la empecé, la primera fue como en 2017, 2018, que era Orquesta Sinfónica de Coyohuacán, haciendo música por la vida, haciendo música por el planeta. Que por un lado, por el planeta eran las que estábamos teniendo por parte del medio ambiente, y por otro lado las de la vida, ¿no? Entonces es un poco, al final viene de esta misma búsqueda de como saber en qué partes creemos nosotros o consideramos nosotros que necesitamos ayuda. Muchas veces cuando uno quiere ayudar, o cuando quiere dar algo a alguien, como que es importante ver uno mismo, que diga, bueno, ¿qué es lo que yo podría ofrecer o qué es lo que yo estoy viendo que yo siento que necesite ayuda? Aunque quizá no es tan cierto, pero con el tiempo te va quedando como claro, este camino me llega para esta línea, y estoy segura que en esta línea sí vamos a necesitar ayuda. Entonces inicialmente fue todo el proyecto, ¿no? que incluye las campañas del medio ambiente, las campañas de los derechos humanos, las campañas de la paz,
que al final vamos a lo mismo, ¿no? Que estamos hablando del respeto, que estamos hablando de la sensibilidad, con las de los derechos humanos, pues nos hemos encontrado que al final esta de la discriminación viene siendo lo mismo. A mí me parece curioso que he necesitado hacer como todas estas diferentes campañas con diferentes nombres, en este caso es Ecos de Humanidad, porque bueno, al final todas vienen de lo mismo, o sea, todas se tratan de respeto, todas se tratan de igualdad, todas se tratan de paz, de no agredir, no todas vienen al mismo tema, solamente que a diferentes personas, a diferentes situaciones, a diferentes lugares, no estamos haciendo alusión a diferentes situaciones, ¿no? Pero al final vienen de lo mismo. Entonces, bueno, hemos estado abordando estas otras, pero bueno, está esta parte de que pensamos quiénes quizá necesitan ahorita o están en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Que normalmente pues no se les toma en cuenta, no se les, verdaderamente no se les da su valor, o por error, porque yo siento que muchas veces por error nosotros no somos como conscientes de que algo que nosotros queremos hacer con una persona con discapacidad, que creemos que es lo correcto, resulta que es muy dañino para ellos, ¿no? Yo tengo una alumna, no es músico de mi orquesta, pero es una alumna mía de piano. La niña comenzó conmigo a los 10 años, ahorita está por cumplir 13. Desde que llegó, yo... Cuando viví en Asia, tuve también la oportunidad de ver en China a muchos niños con discapacidades o personas más grandes con discapacidades que para nosotros era igual. O sea, jamás se trató de una forma diferente y los resultados musicales jamás esperamos que fueran diferentes, porque a ver, en el caso de que hubiera algo en el cerebro, pues entonces se trabaja específicamente y obviamente le estás dando un repertorio para que con esa problemática que tiene pueda acercarse a algo y la música pueda verdaderamente tener un impacto en él. De ahí en fuera, no ha habido jamás ninguna diferencia. Siento que en otros lugares, en otros países o en otras culturas, a lo mejor por la misma forma o el mismo sentimiento de querer protegerlos, resultamos dañándolos. El resultado es dañarlos, que es como decirles, bueno, pero es que tú tienes una discapacidad, entonces tú no puedes hacer esto o cualquier otra cosa. Entonces resulta que tú desde chiquito le estás enseñando que él no es capaz de hacer algo, ¿no? Entonces desde que esta chiquita llegó conmigo, yo la traté igual, ¿no? O sea, sí vi lo que pasaba, me explicaron a mí la situación y dije, bueno, yo voy a ver cómo funciona su cerebro, ¿no? Si su cerebro hace todas las conexiones neuronales bien y tiene o sea, puede ella coordinar bien, yo no tengo ningún problema, voy adecuando el repertorio a ella, porque muchas veces, sobre todo en la música, se trata de cómo uno llega a la persona para que la persona toque, porque, o sea, yo tengo dificultades con la niña, pero lo mismo con una persona de 40, 50 años, claro, ¿no? Se trata de lo que hay en su mente, en su corazón, ¿no? Es con lo que yo estoy trabajando. Entonces con la niña dije, bueno, necesito verla. Jamás he tenido un solo tema. Yo jamás tampoco la he tratado como, ay, pobrecita, o sea, no, y también creo que es algo que muchas veces ha sido difícil para algunas personas porque mi temperamento no es así de llegar y tenerle lástima a alguien, como que se me hace, para mí, ofensivo. Para mí es ofensivo tenerle lástima a alguien. Entonces a ella jamás en ningún momento yo le he mencionado algo al respecto. Y sí la he empujado mucho de, no, a mí me entregas eso porque yo no, o sea, tú no tienes ningún impedimento mental para que me entregues eso. O sea, tienes otros problemas, pero esos problemas no significan que tú no me puedes entregar lo que tú tienes que entregarme. Entonces, eso me ha demostrado que la niña ha avanzado bien y la llevo al nivel que todos mis demás alumnos. O sea, ella en ningún momento, por tener esta discapacidad, ha mostrado tener diferentes aptitudes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, algo que le alimento mucho a ella es, ella llega y me dice que ella quiere ganar un premio Nobel. Siempre me dice, y le digo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Porque para ganar un premio Nobel tú debes de dar algo a la sociedad. ¿Qué estás preparando? Entonces cada semana es, ¿ya preparaste tu tema? Porque yo no tengo duda que vas a ganarte un premio Nobel si tú quieres ganarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarla a ella de una forma que ella no tenga esta parte de que, porque ya la han atacado, porque yo lo sé, en algún momento su mamá me comentó que en algunas escuelas la querían dar de baja, cuando la niña es muy inteligente, o sea, es muy aguda, es muy viva, o sea, lo que muchas veces dicen las personas con discapacidades, al tener lastimada una, desarrollan muchísimo otros sentidos. Entonces la niña, todo lo que es la parte de coordinación, se ha esforzado mucho y su cerebro está completamente lúcido, o sea, tiene claridad para matemáticas, es así, rapidísima, una memoria muy, muy buena. Entonces es como evitar también que con este tipo de trato, saber cuál es el trato correcto para evitar dañarla a ella, pero también hay otra cosa, cuando tú, que es lo que mencioné hace rato, ¿no? Si tú eres una persona que ha sido lastimada, inevitablemente tú vas a lastimar,
porque ese es el patrón que tú has conocido y es el patrón quizás en el que tú has vivido y has construido. Entonces, si uno empieza a lastimarla, porque yo ya la he visto, o sea, me ha tocado hablar muchas veces con ella, ¿por qué estás así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tienes 12 años? ¿Por qué tienes esa furia? Claro que la entiendo, pero no me permito en ningún momento justificarle, decirle, no, tú ignoras ese tipo de cosas y tú sabes cuáles son tus capacidades y tú sabes lo que tú puedes lograr. Entonces siento que muchas veces necesitamos escuchar un poquito de ellos, ¿no? No esta parte de que ellos den lástima, sino de saber la importancia de darles su debido valor, ¿no? De no restarles y no de uno mismo quitarles la confianza que ellos de forma natural con el paso del tiempo van perdiendo porque la sociedad automáticamente los va segregando, ¿no? Entonces, ¿cómo usar un lenguaje correcto? Porque muchas veces nosotros podemos ser dañinos sin quererlo, ¿no? Porque también es que muchas veces desafortunadamente no lo hacemos conscientemente, ¿no? De verdad sí queremos dar algo bueno, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Pues eso, nosotros mismos, ¿no? Porque cada que yo emprendo una campaña con la orquesta es para eso. Nosotros damos a la gente, pero nosotros también aprendemos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo me expreso yo con esta persona sin dañarla, sin saber cuál es la terminología correcta para decir estas cosas, sin saber cómo acercarme emocionalmente o sin saber cómo acercarme intelectualmente, cómo construir su confianza, cómo lograr que, pues yo trabajo con la emoción, ¿no? Con la sensibilidad, cómo lograr que esta niña que está creciendo o esta persona no vaya a generar un sentimiento negativo a la sociedad que más tarde o la amarga a ella o termina amargando a las personas que la rodean, ¿no? Y también pensar, porque, bueno, de las experiencias que viví en Asia es que muchas cosas pueden tener una solución, ¿no? O sea, muchísimas enfermedades que aquí en Occidente muchas veces no entendemos, en Oriente van verdaderamente a la raíz si pueden, ¿no? Entonces, también como entender esta parte de que no pierdas la esperanza, ¿no? O sea, a ver, entiende qué está pasando. Esta parte necesita más atención, dásela. Es como un músculo, fortalécelo, trabájalo. Lo que más débil tienes es lo que más debes de trabajar, ¿no? Para equilibrarlo con lo demás, ¿no? Entonces, esa es la idea con esta campaña, ¿no? De que conocer a las personas, saber desde el lenguaje, ¿no? Porque como mencioné, puede ser algo tan insignificante, pero es muy importante cómo llega ese lenguaje a la mente de las personas, cómo involucrarnos, cuáles son sus necesidades básicas, porque finalmente muchas veces la sociedad o las leyes han impuesto como ciertas normas, ¿no? Pero no sabemos si de verdad son lo que ellos necesitan, ¿no? Los adjetivos que ellos necesitan o qué es lo que los hace sentir mejor. Y quizá también es algo muy personal y con cada persona te dice, no, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, eso te ayuda, ¿no? También estar abierto como, a ver, tú tienes esto, hay que aclarar las cosas, qué sí te gusta, qué no te gusta, cómo te mueves, cómo piensas, cómo sientes. Entonces eso y llevarlo a los demás, porque como hemos movido todas las campañas, es la misma semilla para esta. Lo hacemos nosotros, lo hacen mis músicos, lo hacemos con nuestras familias con amigos y de esa forma se va expandiendo, ¿no? El público viene, aprende nuevas cosas, se lo lleva y si lo necesita poner en práctica, lo lleva a la práctica. Trabajar con esas personas o sea, el hecho de que tú no tengas esta parte completamente fortalecida no significa que no puedas ser tú una persona exitosa y puedes ser tan ejemplar o más ejemplar que muchas otras personas, ¿no? Nosotros no estamos quitándote esa parte, ¿no? Confiamos en ti, confiamos en que tú puedes, en que tengas la confianza, en que nos compartas cuál es tu experiencia, cuáles son las necesidades o cuáles son, sin caer en esta parte como dramática, ¿no? De lástima, pero cuáles son las cosas por las que tú has pasado y que sientes que nosotros como sociedad podríamos aportar en un espacio en el que a lo mejor por ser arte ellos no sienten como tanta presión y sienten, bueno, estoy libre, estoy en un lugar donde hay gente sensible, entonces puedo expresar claramente cuáles son mis necesidades. Entonces esta sería como la intención de esta campaña, ¿no? Porque al final vas a muy diversos sectores de la sociedad, pero vamos a lo mismo, ¿no? Porque es llevar paz, llevar sensibilidad, estar fomentando y estar generando todo el tiempo esta parte con la finalidad de construir una mejor sociedad, porque si una persona con una discapacidad tú la agredes, tarde o temprano esa persona va a agredir y eso se puede traducir en que a lo mejor a una persona que no tiene no está discapacitado, lo termina agrediendo y entonces es una bolita de nieve que agrede a los demás. Entonces, si la base, como hemos venido platicando el día de hoy, es la sensibilidad, entonces es la sensibilidad a todos, porque cualquier persona, no importa quién sea, no importa si es el maestro o si es la persona del mercado o si es quien sea, si uno de ellos
genera o expresa agresividad, tarde o temprano es una bolita que va a llegar a diferentes personas. Entonces es la misma inercia con las demás, que movemos con las demás campañas, esta que es para estas personas, para que ellas tengan este espacio. Fíjate que creo que has tocado como muchos temas súper importantes. Yo destacaría a lo mejor 3 para poder continuar con la plática, pero uno, que como todas las campañas, todos los temas terminan siendo el mismo. Y pues tal vez terminan siendo eso, humanidad, ¿no? Sí. Y como de pronto se nos olvida que en la humanidad estamos todos interconectados y que finalmente esto de la inclusión no es algo gracioso que le demos a alguien porque desde una posición privilegiada solo nos abrimos a los demás, sino que todos estamos en lo mismo. Y cómo los efectos de cierto tipo de violencias generan más violencias. Y esta otra parte de cómo a las personas con discapacidad verlas como iguales, como son, porque son iguales, que necesitan seguramente ciertos ajustes para que podamos pues expresarnos mejor, como todas las personas necesitamos de pronto. Hay quienes a lo mejor no tenemos propiamente una discapacidad, pero tenemos una habilidad distinta en algunas cosas que para otras, y no necesariamente por eso somos diferentes, ¿no? Pero justo lo que dices de cómo escuchar a las personas para ver qué es lo que necesitan y para ver cómo es que puedes tratarlas igual, pero desde su necesidad específica, y que pueda llegar a ser algo verdaderamente utilizable y disfrutable, no solamente el arte, sino la vida misma, y cómo el arte puede ayudarnos a esto, a expandir todos los sentimientos, las habilidades que tenemos, desde quien interpreta la música, pero también desde quien escucha, ¿no? Y creo que, ¿cómo le hacemos? Y a lo mejor esto lo tienen planeado pues ya en esta campaña, ¿cómo le hacemos para que no solo sea una idea, sino que verdaderamente las personas con diferentes discapacidades puedan disfrutar la música y puedan a lo mejor pues buscar formas en que ciertos temas, no sé, de movilidad, de audición, etcétera, puedan llegar a ser más compatibles con lo que hacemos todos los días y no terminemos, como bien dijiste, la sociedad excluyendo a grupos para que ni siquiera puedan tener este contacto con el arte o con la sensibilidad que ustedes están poniendo pues a disposición de todos nosotros, ¿no? No me queda muy claro. ¿Cómo han visto esta campaña para que las personas con discapacidad puedan acercarse a escucharlos y a disfrutar? O sea, si hay algo que ustedes estén enfocando en su publicidad, en las formas en que van a llevar a cabo los conciertos, no sé. Bueno, en esta ocasión pues es justo la inauguración de la campaña, entonces por ejemplo, este concierto es dedicado para ellos, y lo que se va a buscar es esto, ¿no? Que sea un espacio abierto en el que ellos también puedan acercarse para que disfruten del arte, que compartan sus experiencias. No solamente, esto es como un espacio muy general, porque no me refiero a que solamente sea del arte. El arte es como, pues es lo que nosotros hacemos, entonces nosotros estamos tomando como bandera el arte, pero en realidad es como mencioné, hay muchas personas que verdaderamente son como inspiradoras. Entonces, nosotros podemos aprender mucho de esas personas también, ¿no? Entonces, es como un espacio en el que ellos puedan venir y compartir. Y bueno, esperamos también, ahorita no tenemos algo así como muy específico, por ejemplo, para personas que no pueden escuchar, ¿no? No tenemos como algo que podamos darles nosotros o todo ese tipo de cosas, pero sí podemos para todas las otras personas que están ahí, pues sí podemos tener como ciertas pues atenciones a la discapacidad que tienen, y pues irlo desarrollando, porque pues es algo que también sabemos que no está desarrollado, no claro. Creo que nada más aquí, no está desarrollado en ningún lugar, y es justamente esto, es primero comprender cuáles son las necesidades para saber cuál es de qué forma podemos nosotros actuar, ¿no? Porque el arte es algo muy básico, pero en realidad es que nosotros aprendamos de ahí algo que pueda ser verdaderamente como materializarse y ser verdaderamente significativo para ellos, que no nos puede quedar claro hasta que nosotros no tengamos esa completa
retroalimentación por parte de ellos, pero por ejemplo, y no solamente nos cerramos a la música, ¿no? He tenido contacto ahorita con algunas personas, una persona, por ejemplo, que tiene discapacidad visual, que dice, bueno, yo tomo fotografías y después sí las paso para que personas que no ven, puedan, con los dedos, puedan darse cuenta de lo que está, de la fotografía, de lo que es, ¿no? O un chef, por ejemplo, con discapacidad visual, que así aprendió y se la ha pasado enseñando a otras personas, o músicos que, bueno, que no ven. Ahorita como que creo que hemos tenido más contacto con personas que de discapacidad visual, un músico que no ve, pero que puede tocar, ¿no? Entonces, estas son como más, como discapacidades que tenemos como un poquito más a la mano. Bueno, también sabemos de personas que, por ejemplo, tienen alguna parte del cuerpo, no sé, una pierna mal o cosas así, pero pueden hacer música porque toda la parte del tronco hacia arriba está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se ligan con las demás artes? Entonces sería cómo ligarlo con las demás artes, cómo nosotros educarnos, porque no es solamente una campaña para ellos, quizá primeramente es una campaña para nosotros, para saber cómo tratarlos, y después desarrollar, bueno, cuáles son verdaderamente las necesidades, ¿no? Yo he hablado con ellos y he hablado, por ejemplo, con mamás de algunos niños que me han dicho, no, pues es que pasa esto, digo, pues es que nosotros luego no lo sabemos. Entonces, el hecho de que queden claras estas necesidades, por sí mismo pueden ayudar, y en un ambiente en el que saben que no están siendo juzgados, en un ambiente en que esperamos, en el que se sientan libres, que se sientan tranquilos y que sientan que va a haber como una buena respuesta y respeto a ellos, ¿no? Que además creo que es lo principal en este sentido para la inclusión. Primero abrirnos, primero escuchar y después ver qué es lo que realmente se necesita, porque podríamos nosotros aquí inventar cuál es la necesidad y la solución, sí, y que finalmente, como lo has dicho, no responda a esa necesidad como verdaderamente lo necesitan. Entonces creo que lo básico, bien dices, es la inauguración de esta campaña, pero parte de lo básico, desde mi perspectiva, ¿no? Cómo es que primero tenemos que abrir el espacio y después escuchar, y que no sea solamente el arte de un tipo de arte, sino precisamente que se pueda abrir a cualquier tipo de manifestación de la sensibilidad de cada persona desde sus propias particularidades y necesidades, ¿no? Entonces, eso me parece verdaderamente, pues, maravilloso. Sobre todo esto, nada más para cerrar esta pregunta, ¿qué es eso? Siento que el concierto es dedicado para ellos, pero quienes más deben de aprender no son ellos, somos nosotros. Quienes están ejerciendo esa violencia no son ellos, somos nosotros. Entonces sí, el concierto es dedicado para ellos y todo esto es para ellos, pero en realidad es para que nosotros aprendamos a cómo ser respetuosos con ellos, a cómo darles su lugar, a cómo poderlos ayudar, porque eso es lo que nosotros no sabemos hacer, ¿no? Más allá de crear alguna otra cosa como muy específica para las necesidades, porque bueno, tampoco, que seguramente sí se puede dar, pero llevaría como más tiempo, la primera agresión viene por parte de la sociedad, ¿no? Como para cualquier otra campaña, ¿no? Que si hablas de mujeres, si hablas de personas de lugares alejados, ¿no? Etcétera, cualquiera de esas no son ellos los que verdaderamente lo están ejerciendo, somos nosotros. Entonces quien en realidad tiene que aprenderlo somos nosotros, somos la mayor parte de la sociedad la que tiene que aprender cómo verdaderamente tratarlos, y con base en qué, pues con base en las experiencias y en las necesidades que ellos mismos están manifestando, ¿no? Claro, y creo que la mejor forma de tener un espacio para aprender es abrirles el espacio para que lo digan. Sí. Porque si no, seguimos en este diálogo que no llega a nada porque seguimos hablando sin ellos, ¿no? Sí. Y con asumir lo que se necesita, pero además sin escucharlos. Si no escuchamos a quien verdaderamente tiene la necesidad, quien ha sufrido las violencias, pues vamos a seguir reproduciendo las mismas u otras, porque finalmente no estamos atendiendo lo que realmente es esta forma, pues, de convivencia entre todas las personas en el plano de igualdad. Me encantó la parte donde nos decías cómo en Asia habías podido convivir sin ningún tipo de diferencia en este ejercicio musical, que además eso es algo súper importante, cómo no tratar a las personas como si no pudieran, ¿no? Sino al contrario, o sea, cómo le hacemos para que todos podamos. Y creo que esta campaña pues es perfecta para eso, para empezar a escucharnos y a partir de ahí pues tomar otras formas en la inclusión y en las campañas.
Sí, sí, de encontrar las necesidades, entonces sería eso, ¿no? Por el lado de nosotros, que es el más fuerte, aprender, y por el lado de ellos, darles la confianza y asegurarnos que ellos no están tratados de una forma que nosotros mismos los estamos haciendo incapaces cuando ellos no lo han sido, ¿no? O no lo son. Juliet, nos ha encantado hablar contigo, creo que nos has hecho reflexionar muchísimo, así que quisiera pedirte una última reflexión. Si tu música pudiera ser un llamado a la acción social, ¿a qué invitaría? ¿Cuál sería tu mensaje? Si tu música, de hecho, pudiera tener texto, ¿cuál sería ese texto? Es el respeto, yo creo, respeto, justicia, honestidad, trabajo. Yo creo que sería eso, porque al final todo esto, como comenté hace un momento, se engloba en lo mismo, ¿no? Cada una de las campañas que hemos emprendido, seguimos yendo a las bases y al origen, sigue siendo el respeto a todo lo que nos rodea, a todas las personas, a las tan diversas formas de pensar y de sentir que tenemos. Y si finalmente también vemos el caos que tenemos actualmente, que de hecho esa es la razón por la cual yo empecé con todas estas campañas, porque tenía en la mente que si algo no te gusta, tú tienes que hacer algo para aportar. Entonces sería eso, ¿no? Que mi arte eso sea lo que deja, ¿no? Que deja paz, que enseña a las personas a que seamos más empáticas con los demás, a que seamos justos, a que no abusemos, porque sí tengo bastante en la mente esta idea de que si la mayoría de las personas nos comportáramos de una manera correcta, las que no se comportan llamarían más la atención y tendrían que modificar su comportamiento. Pero el problema es que cuando la mayoría somos los que no nos comportamos de la mejor forma, entonces brillan nada más los que de repente se comportan bien, y entonces es que vivimos en una sociedad en la que las guerras ya son lo normal, en la que los incendios son lo normal, en la que los feminicidios son lo normal, en la que cualquier agresión es lo normal. Entonces en este caso sí estaba enfocada a las personas con discapacidad, pero iríamos al fondo, ¿no? Es respeto, es justicia, es honestidad, es hacer como honor a los seres humanos que somos, que nacemos con empatía, que nacemos con sensibilidad y que no se nos olvide, y que la única forma que nosotros tenemos, o de las formas más accesibles que tenemos en Occidente de recurrir a esa parte de nosotros, es por medio del arte, ¿no? Es sensibilizarnos por medio de algún arte, el que nosotros escojamos realmente, pero el punto es no olvidarnos que esa parte es fundamental, ya sea nosotros mismos buscar fomentarla, a los papás que busquen que sus hijos fomenten esta parte, porque si queremos, como dicen, ¿no? Si quieres generar verdaderamente un cambio, siembra un árbol, ¿no? Porque los resultados los vas a ver en 10, 15 años. Entonces es eso, es que desde ahorita se empiecen a generar nuevas ideas que no van a dar un resultado inmediato, pero que quizá dan un resultado en una generación, en una década, que verdaderamente puede dar buenos resultados, pero que sea siempre eso, ¿no? Que sea una premisa que hemos perdido, que es el respeto hacia todo lo que y todos quienes nos rodean. Muchísimas gracias por recordarnos que en un mundo tan polarizado todavía podemos encontrar diálogo, todavía podemos encontrar espacios en común para transformación y alternativas, vías para seguir construyendo precisamente incluso con gente que piensa completamente distinto a nosotras. Y bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Ahí tienen toda nuestra cartelera, todas las campañas que nosotros estamos siguiendo de forma constante, a cuál campaña vamos en cada concierto, porque de hecho ya, excepto nuestro concierto de aniversario, todos nuestros conciertos pertenecen a una campaña. Entonces en este caso es la de la discapacidad, pero tenemos la de la paz, la de los derechos humanos, la del medio ambiente, y hay una que también estamos por inaugurar este año, y entonces a lo largo de los años las vamos seleccionando ciertos conciertos, ciertas temporadas van para cada campaña. Entonces en nuestras redes Orquesta Sinfónica Coyohuacán pueden encontrar toda la información.